Presten atención. Conexión técnica. Hoy día nos corresponde hacer la primera clase de tejidos ya, pero voy a adelantar una clase. Vamos a hacer esa y una más. Son dos papitas, así que no van a aburrirse tanto, no van a sufrir. Por la semana del 20 al 30 voy a estar ausente. Por chamba tengo que viajar. Y voy a faltar 10 días. No quiero que el profe de práctica se perjudique. Entonces quiero dejar adelantada la clase y ustedes están muy disponibles para el desarrollo de la asignatura. Esa semana esos días es el Congreso Mundial de Educación Médica y tenemos que estar presentes. Bueno, hablaremos de tejidos básicos. ¿Qué es un tejido básico? ¿O qué es un tejido? Claro, eso vimos en la clase pasada, pero recordemos, ¿qué es un tejido? A ver, ahí te mando. ¿Es estructura que realiza sostén? No. Es un conjunto de células que comparten la misma función. Ya, y... Es un conjunto de células que está bañado en una matriz conocida como grama celular. No, definamos tejido básico. Señorito, ¿sí? Sí, que constitución y también función. Ya, pero falta algo más. ¿La estructura? No, ya, no sirve. Tejido es lo que conseguimos cuando unimos lana con dos palitos. Es un conjunto de células similares que suelen tener un origen embrionario común. Cuando hablemos de un tejido, tenemos que perder que las células sí, de hecho se parecen, o sea, son parecidas. No podemos decir iguales porque puede haber una más viejita al lado de una más jovencita, pero se parecen, ¿no? Pero su origen embrionario es el mismo. Y además trabajan de manera coordinada para una función más especializada, o sea, contribuye a una función mayor. Esa es la definición que tenemos de tejido básico. De tejido básico. Todo tejido tiene dos componentes, como alguien mencionó algo al respecto. El primer componente es, obviamente, la célula. Todo tejido, para que sea tejido, tiene que tener células. Y el segundo componente es lo que está entre célula y célula, lo que se conoce como matriz intersticial o intersticio, matriz extracelular. Son diferentes nombres que es como se denomina lo que está entre célula y célula. De hecho, en algunos tejidos vamos a darnos cuenta que la matriz puede ser prácticamente inexistente, o sea, no se ve. Y en otros tejidos la matriz puede ser abundante. Miren, por ejemplo, aquí tenemos una célula aquí, otra célula acá, y entre ellas dos hay abundante, ¿no es cierto?, matriz intersticial. Pero en cambio en esta otra imagen, vamos a ver aquí una célula aquí, otra célula aquí, otra célula aquí, y entre ellas casi no existe matriz o intersticio, ¿no? Ambos son tejidos. Muy bien. El ser humano, o sea, ustedes, que somos demasiado complejos y hechos de mil cosas probablemente, en realidad desde el punto de vista histológico somos recontra simples, ¿no? Cuando ustedes se vean al espejo en la mañana y se analicen así estructuralmente qué cosas son, desde el punto de vista histológico, son solo 4 tejidos básicos. O sea, nuestra receta está hecha con 4 tejidos básicos. El tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Esos 4 tejidos son motivo de esta asignatura, que es histología general o histo 1. Ahí iremos desarrollándolo durante todas las clases siguientes. Hoy nos va a tocar hablar de tejido epitelial y vamos a verlo todo, o sea, porque estaba diseñado para 2 clases, pero vamos a hacerlo en una. El tejido epitelial es un tejido que está formado, ya sabemos, por células e intersticio, pero acá vamos a hablar un poco de la función. Un grupo de células epiteliales, ya hablamos de células epiteliales, están organizadas formando capas, ¿no?, que se encuentran o que tienen la responsabilidad de cubrir una superficie, ya sea interna, como por ejemplo la superficie de la boca, es una superficie interna, la del estómago, es una superficie interna, ¿no?, una superficie interna, o una superficie externa, como por ejemplo, ¿no?, ese epitelio se llama epitelio de revestimiento, tejido epitelial de revestimiento. O sea, el primer tipo de epitelios que existe, vamos hablando un poco de la clasificación del tejido epitelial, es de aquellas células que revisten cavidades o superficies
y se llama epitelio de revestimiento. Pero otras células epiteliales dijeron, yo no quiero revestir nada más, yo lo que quiero es fabricar cosas, fabricar sustancias, ¿no? Entonces las células se agruparon en manchas y dijeron, vamos a fabricar una sustancia, la vamos a almacenar y la vamos a liberar. Ese es el segundo grupo de células epiteliales, que se van a llamar epitelio glandular, ¿no? Entonces, nuestro tejido básico, el tejido epitelial, tiene dos subtipos: el epitelio de revestimiento y el epitelio glandular. Perfecto. Hablemos del primero, del epitelio de revestimiento. ¿Qué podemos decir del epitelio de revestimiento? Ya sabemos para qué sirve, pero tiene características comunes. La primera de ellas es que casi no hay intersticio. Las células epiteliales se encuentran muy unidas unas a otras, pegaditas casi, ¿no? Segunda característica, no tiene vasos sanguíneos. O sea, en un epitelio de revestimiento no voy a ver arterias, venas ni capilares. Los nutrientes le llegan por debajo, ¿no? Y llegan a las células a través de difusión, ¿no? Fenómeno que ya conocen ustedes de física y de biología. Difusión sí. Tercera característica, todas las células del epitelio de revestimiento están fijas a un suelo, un piso, donde se anclan, ¿no? De manera molecular. Esa estructura en la que se anclan se llama lámina basal. En algunos libros van a encontrarlo con el nombre de membrana basal también, ¿no? Todas las células epiteliales están sobre una membrana basal. Yo prefiero llamarle lámina porque cuando yo en mi mente escucho la palabra membrana, me imagino una bicapa fosfolipídica. Eso es membrana, ¿no es cierto? En cambio, esta no es así, es una lámina proteica. Entonces, para mí es mejor decirle, es más mejor decirle lámina basal. Entonces, todos los epitelios de revestimiento descansan sobre una lámina basal. Otra característica es que las células epiteliales se renuevan constantemente y pasan por un proceso evolutivo de proliferación, migración, diferenciación, muerte y descamación. De hecho, las células que ustedes, las que nacieron en sus pies, ya no son las células que tienen ahora. Cada 30 días han cambiado. Las han botado. Si se han bañado, las han desprendido también. Y así pasa con las células que revisan su estómago, su intestino, su vagina, cualquier parte de su cuerpo donde hay una superficie. ¿Qué significa proliferación? Significa mitosis, ¿no? Migración significa que si estoy yo acá hoy día, puede que mañana esté en el lugar definitivo que debo ocupar. Puede ser más arribita, ¿cierto? ¿Qué significa diferenciación? Es una pregunta interesante. Que se convierte en un nuevo tipo de célula. En un nuevo tipo de célula. Sí, o claro, especifican más sus funciones. Ya. Se pueden especializar. Ya. Ese no es mi compañero, la forma de función, pero también creo que se sería necesaria de biología para, digamos, si no tenemos un tipo de tejido, creo que los nosotros, digamos, podrían ver de frente qué tipo de tejido para atacar medicamentos. Miren, si yo les paro acá delante dos niños de 4 años, un hombre y una mujer de espaldas, y les pregunto de pelo cortito, y digo, señalen al niño, es probable que se equivoquen todos. O la gran mayoría, y no sepan cuál es el niño. Porque no se diferencia de la niña. Tienen 4 años y de espaldas son indiferenciados, ¿no? Pero si los paro delante de ustedes a los 18, desnudos, de espaldas, al toque van a saber quién es esta niña y quién es el niño, porque ya están totalmente diferenciados. Ya adquirieron las características morfológicas que los definen en su sexo, ¿no? Ya tienen ellos pelos, ellas no tienen pelos, caderas anchas, caderas afiladas, tórax ancho, ellas tórax recto, mamas que pueden protruir hacia la espalda, ¿no? La pilosidad, en fin. O sea, ya se dan cuenta en toque quién es la niña y quién es el niño. En la diferenciación celular pasa eso. Las células cuando se proliferan tienen formas que no me permiten decir, ay, esta es una célula del cuello uterino, o es una célula de la piel, no lo sé, es una célula gorda, redonda, ¿no? Indiferenciada. Pero al paso de unos días, mientras va migrando, adquiere las características finales y digo, ah, no, esa es una célula de la piel. Ah, no, esa es una célula del cuello uterino. Ya me doy cuenta porque ya adquirió su forma definitiva, su forma adulta, diferenciada o especializada. Y es bueno saber eso porque a veces una de estas células se vuelve loca en el proceso de proliferación y empieza a reproducirse mucho y aparece cáncer. Es una célula que volvió loca. Entonces yo la miraré y diré, ah, no, es un cáncer de cuello uterino, ah, no, es un cáncer de mama, ah, no, es un cáncer de piel. Porque es un cáncer donde yo diferencio el tipo celular.
Pero también puede que yo vea el cáncer y diga, no sé qué es. Porque es un cáncer de una célula indiferenciada. ¿Cuál es más malo? ¿Ah? Indiferenciada porque puede sufrir modificaciones más fácilmente que una diferenciada. Así es. De hecho, una célula diferenciada, como yo sé que es de piel, ya sé cómo se comporta la piel y sé cómo puedo atacar a la piel. Pero si es una indiferenciada, yo no sé cómo poder atacarla, porque es una célula potencialmente cualquiera, loca, con alta actividad mitótica. Los cánceres indiferenciados son mucho más agresivos que los cánceres diferenciados. Y bueno, mueren y se escapan. Entonces ya sabemos cuáles son las características generales de los epitelios de revestimiento. ¿Cómo se ordenan o clasifican? Para clasificar un epitelio de revestimiento tengo dos cosas en consideración. La primera cosa que debo tener en consideración es el número de capas de células. Ese va a ser el primer nombre del epitelio. Cuando los epitelios tienen una sola capa de células, el epitelio se llama epitelio simple. Simple. Y cuando tengo varias capas de células, o sea, dos o más capas de células, diré que el epitelio es estratificado. Ahora, en algunos libros aparece como poliestratificado, pero eso es una redundancia. Poli significa varios, y cuando digo estratificado, de hecho, se tiene estratos. Es redundar decir poliestratificado. Se los digo que en algunos libros van a encontrar esa palabra. ¿Es un poliestratificado? No. Estratificado es lo correcto. O sea, o simple o estratificado. Entonces ya sé cuál es el primer nombre que debe tener todo epitelio. O es un epitelio simple, una sola capa de células, o es un epitelio estratificado, varias capas de células. Y cuando se jueguen a ser Dios, van a decir, si yo fuera Dios, ¿dónde pondría un epitelio simple? En aquellas estructuras que no reciban daño o lesión. Por ejemplo, las cavidades, como la cavidad cardíaca, el pericardio, es epitelio simple, la cavidad abdominal, es suavecito, y la caricia de las tripas nomás, ¿no? Los vasos sanguíneos, ¿no? Pasa la sangre tibiecita, suavecita, epitelio simple, ¿no? Pero a la vagina, ¿le pondría un epitelio simple? No, porque la vagina tiene que recibir el trabajo de parto, donde va a pasar 4 kilos de feto grandote, ¿no? Así. Sin contar todo el trabajo que consistió ese embarazo, ¿no? La boca, ¿qué le pondría? A la boca se mete el rocoto, humo de cigarro, lapicero, mascan huesos, ¿no? No le van a poner un epitelio simple. O sea, Dios ha puesto epitelios, cuando digo Dios, hablo en el sentido figurado, por si acaso. La naturaleza ha hecho que las zonas donde no hay agresión, los epitelios sean simples. Y las zonas que son agredidas o potencialmente agredidas, sean epitelios con estratos. Segundo nombre. El segundo nombre tiene que ver con la forma que tiene la célula que forma el epitelio. Entonces, el segundo nombre va a ser, si la célula es como un huevo frito, se llamará epitelio plano, ¿no? Significa que es chata, pues, ¿no? El núcleo no protruye las justas, ¿no? Si la forma es como un dado, los dados, se llamará epitelio cúbico, ¿no? Sí, es tan alta como ancha, mismo alto, mismo ancho. Pero si el alto es más que el ancho, se llamará cilíndrica, como la casa del Chavo, ¿no? Epitelio cilíndrico. Entonces tengo células planas, o tengo células cúbicas, o tengo células cilíndricas. Entonces ya puedo darle el nombre de mis epitelios, que van a ser las combinaciones de esas dos variables, ¿no? Simple plano, simple cúbico, simple cilíndrico. O estratificado plano, estratificado cúbico, estratificado cilíndrico. Ya están todos haciendo lectura microscópica de epitelios. Pero hay epitelios que además tienen algo, un adicional, ¿no? Que se conocen como especializaciones y casi siempre pertenecen a la superficie apical, hacia arriba. Entonces un epitelio puede tener, por ejemplo, microvellosidades o cilios. Entonces diré epitelio simple, cilíndrico, con cilios. Simple, cilíndrico, con microvellosidades. Simple, cilíndrico, con estereocilios, por ejemplo. Le agregaré esa especialización que veo cuando hago el diagnóstico histológico. Otra cosa que puede encontrarse en un epitelio es otra célula inmersa que sea diferente al resto. Todas son simples cilíndricas, pero por ahí aparece una en forma de cáliz, ¿no? Esas se llaman células, efectivamente se llaman células caliciformes y producen moco. Entonces puedo decir epitelio simple, cilíndrico, con células caliciformes, ¿no? Le agrego el con células caliciformes y las veo. Y la tercera especialización
No sé por qué no se guarda. Es cuando encuentro queratina. Cuando encuentro queratina. Entonces diré epitelio con queratina o epitelio sin queratina. Entonces ya sé las tres especializaciones, ¿no? Bueno, cilios, microvellosidades o estereocilios, con células calciformes o con queratina. Bueno. Y así quedarían más o menos las combinaciones, ¿no? Pero hay dos cosas adicionales que tenemos que fijar. La primera es que al estratificado plano siempre debo agregarle la presencia o negar la presencia de queratina. Se diré estratificado plano con queratina. O diré estratificado plano sin queratina. En algunos libros aparece queratinizado y no queratinizado. Igual, es lo mismo. Pero tengo que decirlo solamente al estratificado plano, no a los demás. Solo cuando veo un epitelio estratificado plano diré con queratina o sin queratina. Hay una variante de epitelio que es este, que se llama pseudo estratificado cilíndrico. ¿Qué es lo que pasa con el pseudo estratificado cilíndrico? ¿Qué significa pseudo? Falso, ¿no? Por lo tanto dice pseudo estratificado, o sea, es falsamente o falso estratificado. ¿Significa que es estratificado o no? Que no es estratificado, pero se ve como estratificado. ¿Qué es lo que pasa? En histología óptica uno ve núcleos, básicamente. Entonces, cuando uno ve una sola fila de núcleos en un epitelio, ¿qué dice del epitelio? Es simple, una sola fila de núcleos. Cuando yo veo una fila, dos filas, tres filas, ¿qué creo que es? Estratificado. Pero en este epitelio pseudo estratificado lo que pasa es que las células son de diferente alto. Todas son cilíndricas, pero unas son altas, otras son menos altas, y otras son mucho más pequeñas, y están unas al lado de las otras. Por lo tanto, unos núcleos están abajo, unos núcleos al medio, unos arriba, otros más arriba. Entonces, cuando uno los observa, parece que fuese estratificado, pero realmente cada célula tiene su pedazo de lámina basal. Es simple. Por eso se llama pseudo estratificado. Pseudo estratificado. Muy bien. Acá hay unas imágenes, simple plano, simple cúbico. Ahí tenemos un simple cilíndrico y un simple cilíndrico con microvellosidades. Y acá, por ejemplo, tenemos un pseudo estratificado, cilíndrico, con cilios y con células caliciformes, ¿no? Todos los nombres que hemos aprendido el día de hoy. Pseudo estratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Y acá tenemos los estratificados. Estratificado plano, no queratinizado. El otro que tiene sus escamas. Y aquí hay que hacer una anotación. Miren, este epitelio de acá dice estratificado cilíndrico, pero yo acá veo células cúbicas. ¿Por qué será cilíndrico? ¿Qué pasa con la última capa? Es la capa de células diferenciadas. Acuérdense, propagación, migración, diferenciación. Estas son las adultas, las maduras, las definitivas, ¿no? El adolescente de espalda, peludo, esas son. Por lo tanto, casi hay que afirmar cilíndrico, estratificado cilíndrico, ¿no? Igual acá, si ven el plano, las de abajo son gorditas, redondas, etc. Pero las de la última capa son planas. Por eso se llama estratificado plano, con queratina, sin queratina. Ahora, este epitelio de acá se llama epitelio transicional. Le dicen así, ¿no? Transicional, o bueno, ahí aparece como transición. También se conoce como urotelio porque está presente solo en la vía urinaria, en los uréteres, en la vejiga, ¿no? Es un epitelio estratificado, cúbico, podría decirlo, ¿no? Estratificado cúbico. Pero este epitelio también se ve en otro momento así, estratificado plano. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la vejiga está llena, se ve así, estratificado plano. Y cuando la vejiga está vacía, se ve así, estratificado cúbico. Es el mismo, solo que se estira y no se estira. Por eso se llama epitelio transicional. De transición no es la mejor forma, pero algunos libros van a encontrar también de transición. O urotelio. Ahora, hay zonas del cuerpo en donde un epitelio deja de ser de un tipo y se convierte de otro tipo. Por ejemplo, el esófago
Es un tubo, ¿no es cierto? El esófago tiene un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Porque pasan cosas sólidas, ¿no? Pasa el ceviche con mucho limón y rocoto, agresión. Ya. Pero el estómago ya es un saco, donde ya la cosa está masticada, ya casi todo cambia, se convierte en un epitelio simple cilíndrico. Entonces la zona en donde deja de ser de un tipo para convertirse en otro tipo de epitelio se llama transición de epitelios. Una transición de estratificado plano no queratinizado a simple cilíndrico. Lo mismo pasa en la vagina y el útero. La vagina es estratificada plana no queratinizada. Pero en el cuello uterino hay una zona donde ¡plup! Se convierte en simple cilíndrico. Esa zona se llama transición de epitelios. ¿No? Cuando un epitelio deja de ser de un tipo y se convierte en otro tipo de epitelio. Por ejemplo, en el caso de la vagina es la zona donde se produce el cáncer de cervix. Entonces uno hace Papá Nicolau, justo el cuello uterino, que es el cambio de un epitelio al otro. Un epitelio o una célula epiteliana, que hemos puesto una célula cilíndrica, pero puede ser una cúbica, si quieren, tiene tres zonas. Una zona apical, una zona lateral y una zona basal, que es la que está anclada a la lámina basal. La zona apical puede tener ciertas especializaciones, como por ejemplo cilios, estereocilios, microvellosidades, ¿no? La zona lateral tiene especializaciones que ya conocen, son de hecho en biología, que las sellan a la célula vecina. Y la zona basal tiene especializaciones que las sellan a la lámina basal, la pegan a la lámina basal. En algunos libros van a encontrar apical y vaso lateral, como si fuera una sola cosa, vaso lateral. Pero creo que es más mejor hablar de apical, lateral y basal. ¿Ya? En la apical, ya dije, lo que podemos encontrar. En la lateral van a encontrar ustedes zonas o formas de unión a la vecina, la zónula occludens, la zónula adherens, la mácula adherens o el desmosoma, y las uniones hendidura o comunicantes, que son nexos, y las interdigitaciones. Esto ya lo conocen, lo han visto en biología, estamos simplemente recordando un poco. Por ejemplo, esta es una célula cilíndrica simple, ¿no? Le hemos sacado todo el citoplasma para ver por dentro la membrana, y aquí se ven las especializaciones, ¿no? La zónula occludens, la zónula adherens. Es zónula porque le da la vuelta a toda la célula. No, zona, ¿no? Zónula. En cambio, la mácula es un foco nada más, un punto. El desmosoma es una mácula adherens. ¿Por qué? ¿Por qué hay eso? Un epitelio es aquel que protege una estructura, por eso está sobre la estructura, ¿no? Para protegerla, es el epitelio quien filtra lo que pasa y lo que no pasa a la estructura. Y para filtrar lo que usa es receptores, ¿no? Es como cuando iban al 15, ¿no? Si voy al quinceañero, voy por la puerta principal del club, ¿no? Le enseño mi tarjeta y entro. Entonces, cuando una molécula quiere pasar el epitelio, llega por la zona apical, le enseño la tarjeta al receptor y pasa. Pero a veces no tengo la tarjeta, entonces me quiero zampar al 15, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Subo por la puerta de atrás o me subo por la... Entonces me vengo por acá. Me quiero meter por el intersticio. Pero por suerte hay esta zónula que me impide pasar, están pegadas las células. Y si lo paso, tengo la segunda zónula. O sea, las moléculas no pueden meterse, no pueden zamparse. Tienen que pasar un filtro de un receptor. No todos los epitelios permiten que pase todo. Hay epitelios que reciben ciertas cosas y epitelios que reciben otras cosas. Entonces, es importante que la naturaleza haya generado este tipo de sellos para filtrar lo que sí puede pasar y lo que no puede pasar. En la superficie basal vamos a encontrar desmosomas, pero no completos, solamente una mitad, la que va hacia la membrana celular. Hemidesmosomas, o sea, se llama la mitad del desmosoma. E imaginaciones, que son pliegues conjuntos entre la lámina basal y la membrana basal de la célula epitelial. Todos los epitelios están parados sobre su lámina basal que viene del tejido conjuntivo. Eso lo veremos, el tejido conjuntivo lo veremos en la tercera clase. Pero podemos adelantar esto, ¿no? Ese tejido conjuntivo que soporta el epitelio en la lámina basal, en ese piso, le da de hecho el soporte mecánico, el lugar donde puede estar anclado, ¿no? Para poder vivir. Pero además, a través de él llegan los nutrientes y eliminan los desechos. A través de ese tejido conjuntivo llegan las células de defensa si es que alguien quiere atacarme. Ahí llegan los glóbulos blancos, etc., ¿no? Y a través de ese tejido conjuntivo, si yo me araño el epitelio de acá, se reconstruye, ¿no? Permite la reparación o cicatrización de los tejidos epiteliales que se alteran, ¿no?
La lámina basal es una estructura que mantiene una vinculación estricta entre la célula epitelial y el tejido conjuntivo. Y está formada por colágeno. Ahí vamos a encontrar varios tipos de colágeno, colágeno 3, colágeno 2. Básicamente colágeno 3, 6 y el 4 es el más importante. El colágeno 4 es el más presente en las láminas basales. Recuerden, el 3 es fibras reticulares, es un tipo especial de colágeno, pero el 4 es el que le da la estructura, junto con la laminina, que es una proteína que también está ahí estructuralmente en la lámina basal. Colágeno 4 y laminina. Y ahora sí, veamos imágenes. Esta es una cavidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, tiene que tener un epitelio que revista la cavidad. ¿Qué epitelio ven ahí? Alguien que levante la mano. Es simple, porque solamente veo una línea de células, ¿no? Claro, pero ya no se quiere. Pero como no veo citoplasma, ¿qué es? ¿Plano? Simple plano. El citoplasma está chorreado, ¿no? Simple plano. No queratinizado. No, solo el estratificado plano se le agrega la queratina. Al simple plano no se le dice nada, solamente simple plano. Esta es otra cavidad. ¿Qué epitelio tiene? También es simple plano, se ven solo los núcleos y no se ve el citoplasma. Aquí, por ejemplo, este de acá, esta es una cavidad, es un conducto. ¿Qué epitelio tiene? Con la levantada de mano. Simple cúbico, la pichanga, ¿no? Este de acá es otra cavidad. ¿Qué epitelio es? Con levantada de mano. Este de acá. No, no es. Simple plano. Solo que como está un poco ondeada la lámina basal, se ven los núcleos protruyentes, pero no hay citoplasma. Por lo tanto es simple plano. A ver aquí, este. ¿Cómo era? Simple cúbico. ¿Ya? Esto de ahí podría ser simple cilíndrico. ¿Ya? Pero, o sea, ¿qué es esto? Son estereocilios, son cilios largotes. Son cilios, parecen, miren el alto de estos cilios. Casi la mitad de la célula es el alto del cilio, el estereocilio. Ya, está bien, o sea, a veces puedo dudar, puedo decir, ¿será cúbico o será? Porque algunos dicen, es cúbico alto. O sea, cilíndrico. O es cilíndrico bajo, es cúbico. Ya está bien. Yo, si me ponen simple cilíndrico, yo estoy de acuerdo. Si me ponen simple cúbico también estoy de acuerdo, porque se ve en ese rango, ¿no? Pero tienen que decirme con estereocilio. Ya, este es hermoso ese epitelio. Una levantadita más. A ver, Juan. No. Fondo. No hemos hablado de ese epitelio todavía. Sería malo si les pongo una imagen granular. Estratificado cilíndrico, ¿no? Simple cilíndrico. Y podría ser también simple cúbico con vellosidades. A ver, las microvellosidades no se ven en el microscopio óptico, son tan pequeñas que no se ven. Pero, por ejemplo, si yo en este epitelio me fijo, tengo que recorrer todo el epitelio y ver la mejor zona para diagnosticar. Entonces, si yo lo veo, miren esta zona, es la mejor zona para diagnosticar. ¿Qué es? O sea, el epitelio es todo esto, ¿no es cierto? Pero ahí está festoneado, está plegado. En cambio, acá arriba está lindo. ¿Qué es? Cilíndrico. Simple cilíndrico. ¿Y esta bola de acá? ¿Y esta otra bola de acá? Simple cilíndrico con células caliciformes. O sea, acá es simple cilíndrico, pero está plegada la lámina. En cambio, arriba está estiradito, se ve bien. Ahí debe ser donde haga el diagnóstico. Miren este. ¿Es seguro certificado? Con vellosidad. Vellosidades te va a dar. Las vellosidades no se ven al microscopio óptico. Es un pseudo estratificado cilíndrico ciliado. Pseudo estratificado cilíndrico ciliado. Este.
Sí, pero no son, sí, no son cilios, son más grandes. Miren el tamaño de estos de acá y miren el tamaño de estos de acá. Son estereocilios. Sello certificado cilíndrico con estereocilios. Nos hemos puesto a pensar, ¿y qué hay en el centro? Como para ser curioso, no hay idea. Eso es epidídimo. Hemos cortado un testículo. Y estos de acá son espermas. ¿Están ahí como que? Qué rico. Ahora miren este. ¿Qué epitelio es? Tomen una imagen aquí, por ejemplo. Aquí es el epitelio. Ya, el primer nombre, ¿cuál es? Ya, el certificado. ¿La célula qué forma tiene? Plana. ¿Y qué se le agrega ahí? No queda bien. Certificado, claro, no queda bien. Pero esto que está acá es un conducto de una glándula que está yendo hacia la superficie del epitelio. Y este conducto también tiene un epitelio. ¿Qué epitelio es? A ver. Simple plano cúbico. Es simple. Yo veo una, dos, casi siempre veo 2 o 3 capas de células. Ese es certificado cúbico. Casi todas las glándulas tienen epitelios certificados cúbicos. Mira, ese de ahí tiene esos núcleos en la última capa. Miren los núcleos ahí. ¿Ves algo encima de los núcleos? De las... Y nada. En cambio, mira acá. ¿No? Acá yo veo el epitelio, las células, ¿y qué es eso de arriba? Es fácil de hacer. Certificado plano con queratina. O sea, una piel queratinizada, o sea, la piel en sí por encima es queratinizada, ¿no? Sí. Por eso es seca, por así decirlo. Bueno, es una forma. Y es no queratinizada cuando es húmedo, más o menos su... Sí, pero la piel suda. Ah. Para correr y No se sé, pone... por las glándulas. Ya cuando hagamos piel, el próximo ciclo vamos a entender cómo funcionan esos fenómenos. ¿Y esto qué es? ¿Sabemos por qué? Primer nombre. Ya, segundo nombre. Ya, perfecto, certificado cúbico. La verdad es que es de transición o transicional o urotélico. Pero no tienen que decirlo. Si en el examen les toca esto, usted va a decir certificado cúbico y lento. Listo. Entonces, esa es la primera parte de la clase, que era el primer tipo de epitelios de revestimiento. Y está pichanga. Simple, ¿no? De hecho, es el epitelio más básico que hay. Por lo tanto, es bien difícil de equivocarse o complicarse la existencia. Ya, ahora vamos a hablar del segundo tipo. Estamos en tejido epitelial, es un contexto. Dijimos que el tejido epitelial puede ser células que estén dispersas sobre una superficie, ¿no? Que se llaman epitelio de revestimiento. O dijimos que eran células que querían producir algo y secretarlo, y dijimos que eso se van a llamar epitelio glandular, ¿no? Hacemos los dos tipos de epitelio. Hoy vamos a hablar de la segunda parte, que es el epitelio glandular. No tengo películas acá y la ¿Cómo se clasifica el epitelio glandular? Ya dijimos cómo se clasifica el epitelio de revestimiento. El glandular también nos va a complicar la vida un poco. De hecho, la clasificación más grande es dónde libero la secreción, ¿no? Entonces hay dos tipos de epitelio glandular. Cuando la secreción se libera hacia una superficie por medio de un conducto, escuchen el concepto, secreción hacia una superficie a través de un conducto, se llamará epitelio glandular exocrino. Exo, hacia afuera, exocrino. Pero si fabrico la secreción y la libero directamente hacia la sangre, se llamará epitelio glandular endocrino. Hoy vamos a hablar del exocrino, porque el endocrino vamos a verlo como un sistema al final del curso, de este curso. Así que ya voy a entretenerme hablando del primero, de las glándulas exocrinas o del tejido epitelial glandular exocrino. Y aquí tenemos una imagen de cómo se organizan las glándulas exocrinas.
que son el motivo del tema de hoy. ¿Cómo clasifico una glándula exocrina? Toda glándula exocrina dijimos que se libera su secreción hacia una superficie a través de un conducto. Por lo tanto, el primer nombre de la glándula va a estar vinculado a ese conducto. ¿No? Si el conducto se ramifica o no se ramifica. Si el conducto es único, será una glándula de tipo simple. Eso lo veremos ahorita. Si el conducto se ramifica, se dirá que la glándula es compuesta. Entonces hay glándulas simples y glándulas compuestas en base al conducto. De hecho, una glándula simple de un solo conducto es una glándula que a veces pasa inadvertida. En cambio, cuando veo una glándula compuesta, se supone que la glándula va a ser mayor, ¿no? Entonces acá tenemos una glándula simple, arriba un solo conducto excretor, y aquí el conducto se ha dividido 3 veces, por lo tanto ya la convirtió en una glándula compuesta. Pero en esta imagen vamos a aprovechar para entender otra cosa, que toda glándula está conformada, las exocrinas están conformadas por el conducto y por la unidad secretora. La unidad secretora. Entonces ya sabemos en esta imagen ver conductos y unidades secretoras. Una glándula será simple y una glándula será compuesta. El segundo nombre de nuestra glándula exocrina va a ser la forma que tiene la unidad secretora. ¿Qué forma tiene la unidad secretora? Y hay varias formas. Por ejemplo, hay unas formas que tienen la apariencia de un tubo de ensayo. Y se llamará glándula tubular. Hay otras que son como una bolita cerrada con una luz muy pequeñita, un hueco muy chiquito. Se llamará unidad de tipo acinar. En cambio puede ser grande la bola, con un hueco grande, como un alveolo respiratorio. Esas se llamarán alveolares. Alveolares. Y luego algunas combinaciones, ¿no? Como la túbulo acinar y la túbulo alveolar. Entonces, el segundo nombre va a ser tubular, acinar o alveolar, o túbulo acinar, túbulo alveolar. Entonces diré simple tubular, simple acinar, o compuesta túbulo acinar, ¿no? Depende de lo que vea. Tubular, acinar, alveolar. Las básicas, ¿no? Pues puedo combinar esta con esta y será túbulo acinar, o esta con esta y será túbulo alveolar. Y a ver, acá pongamos el nombre. ¿Cómo se llama la primera? Con la levantada de mano. Lo rojo es la unidad secretora, lo blanco el conducto. Tubular. Epitelio tubular. Simple tubular. Jalaste. Simple tubular. Simple, primer nombre, tubular, segundo nombre, ¿no? La segunda. ¿Quién le pone nombre a la segunda? Tú. Compuesta te voy a dar. Simple tubular. Solamente que el tubo está enrollado. Pero es un solo tubo. Y un solo conducto. ¿Quién le pone nombre a la tercera? Compuesta tubular. Perfecto. ¿Quién le pone nombre a la cuarta? No, no es alveolar. Simple acinar. A la quinta, que es una simple alveolar. ¿Quién le pone nombre a esta? Compuesta acinar. Y a la última, ¿quién le pone nombre a la última? Compuesta tubular alveolar. Compuesta tubular alveolar, perfecto. Entonces, ahora, chicos, la verdad, ¿no? A diferencia de los epitelios, ponerle nombre a una glándula, acá es fácil, porque es un dibujo, un esquema. Pero cuando uno ve el corte puede hacer así. Y agarrarte alveolos con tubos, hay que usar imaginación de ciencia ficción para ponerle el nombre. Tercer nombre, las glándulas tienen como 4 nombres. El tercer nombre es cómo fabrica y libera el producto. Entonces hay glándulas de 3 tipos, de secreción merocrina, de secreción apocrina o de secreción holocrina. ¿Cómo es eso? Miren, una secreción merocrina es la que han aprendido en biología. Se fabrica el producto, el neurotipo endoplasmático rugoso, pasa al complejo de Golgi, el complejo de Golgi lo perfecciona, lo empaqueta en vesículas de secreción y por exocitosis lo libera al exterior. Esa ruta se llama secreción merocrina. Entonces hay glándulas de tipo merocrina. Pero hay otras glándulas
que hacen lo mismo, almacenan todo, pero cuando secretan, pierden un poco de su membrana celular y citoplasma. Ya, cuando se pierde un poquito de la célula, eso se llama secreción apocrina. Eso pasa, por ejemplo, en la leche materna. La leche materna, la glándula mamaria, que tiene unidades secretoras que producen leche materna, tiene secreción de tipo apocrina, por eso va mucha membrana celular en la leche. Y la membrana celular es fosfolipídica. Y por lo tanto, la leche, además de tener proteína, que es lo que está en la secreción, tiene grasa. La grasa y fosfolípidos importantes, ácidos grasos importantes, para que ese niño no salga recio en los primeros momentos de vida. Secreción apocrina. Pero hay otra secreción que se llama holocrina. ¿Acuérdense de holocrina? Acuérdense de holocausto, muerto, ¿no? Holocrina. Lo que pasa con la secreción holocrina es que la célula agarra y empieza a fabricar secreción. Fabrica secreción, la guarda, fabrica secreción, hasta que fabrica tanta secreción que muere, ¿no? Cuando está muerta, ella se convierte en secreción. La célula completa se convierte en secreción y muere. Y es reemplazada por otras células a través de mitosis, ¿no? Esta se llama secreción holocrina. Y esta es típica de las glándulas sebáceas. ¿Ves? Que sale una bola de grasa. Ya, estas son la secreción holocrina. A ver, vamos a poner el nombre de esta glándula. Primer nombre. Compuesta. Está fácil porque se ven varios. 1, 2. Compuesta. Túbulo alveolar. Va bien. Ahora. Tercer nombre. Ajá. Miren, las células que están pegadas a la base, acá, son células vitales. Tienen núcleo, redondo, central, chévere. Pero las células que están pegadas ya hacia la zona de secreción, a la luz, son células puntiformes, unas sin núcleo, son muertas. Esta yo puedo decir definitivamente que es una secreción holocrina, ¿no? Porque veo muertas dentro de la luz para ser secretada por el conducto. Creo que es la única que podría diagnosticar fácilmente. Cuarto nombre. El cuarto nombre es en relación a qué produce la glándula. Entonces, hay tres tipos. Las que producen agua se llamarán células mucosas. Las que producen enzimas o proteínas se llamarán serosas. Y aquí aparece una peculiaridad. Hay células que la misma célula produce proteína y agua. Esa será una célula mucosa. Pero hay unidades secretoras donde conviven las dos primeras. La unidad secretora tiene mucosas y tiene serosas. Esa unidad se llama mixta. O sea, hay unidades secretoras de células mucosas que producen agua. Hay unidades secretoras de células serosas que producen enzimas. Hay unidades secretoras de células seromucosas que producen agua con enzimas. Pero hay unidades en donde conviven células serosas con células mucosas. Y serán unidades mixtas. ¿Y eso cómo lo entiendo? Cuando esta célula produce, siempre producirá un moco con enzima. En cambio esta de acá, cuando quiere produce moco, cuando quiere produce enzima, cuando quiere produce las dos cosas. Así es. Eso se ve mucho, por ejemplo, en las glándulas salivales. Y ahí está, la bola amarilla es agua y la bola azul es proteína. Entonces, por lo tanto, esta célula es serosa, mucosa. Seromucosa, porque tiene bolitas amarillas y bolitas azules. Pero en cambio acá tengo unas células con bolitas amarillas y abajo otras células con bolitas azules. Unidad mixta. Y ahora vamos a lo fácil. Lo fácil realmente está. ¿Qué unidad es? El primer nombre. Intentemos poner el primer nombre. Compuesta. ¿Por qué compuesta? Porque yo veo muchos conductos. Miren, este es un conducto grande, ¿no? Estratificado, probablemente cilíndrico, el conducto grande. Acá adentro hay un conducto chiquito, estratificado, simple y cúbico, el epitelio. Por acá hay otro conducto también. Entonces, si veo varios conductos, es compuesta. Primer nombre. Luego identifico mi unidad secretora, que es esta. ¿Qué son? ¿Qué tipo de unidad secretora es? Bolitas sin luz.
O se ve hueco, no se ve hueco. Bonitas y luces, así, nada, ya tengo segundo nombre. Y ahora la miro así y digo, son todas rojas esas unidades, ¿no? Intensamente rojas. Cuando las unidades son así intensamente rojas, es porque producen proteínas. Y si producen proteínas serán de tipo serosas. Serosas. Y cuando se producen proteínas, siempre es melocrina. Entonces yo ya sé que es una glándula compuesta, acinar, serosa, melocrina. Ahora aquí es compuesta. No hay forma de equivocarse. Está el conducto y acá hay más conductos. Perfecto. Pero ¿dónde están las unidades secretoras? Acá. ¿Qué son? Redondas y sin luz. Acinadas, ¿no es cierto? Pero ¿de qué color es la célula? Rosadas. Y cuando son rosadas, producen agua, ¿no? Entonces yo podría decir que es compuesta acinar mucosa. También podría decir compuesta acinar seromucosa. Se parece. No, supongo que quedan las dos cosas, no me equivocaría. Valdría la. O sea, te pondría check del examen. Y aquí, por ejemplo, ya compuesta, acinar, así vamos bien. Vamos a fijarnos en esta unidad secreta. Acá hay unas células de un color, unas rosadas, y acá atrás hay unas que son medias oscuras. Conviven dos tipos de células, ¿no? Entonces, mixto. Compuesta, acinar, mixto. Ya, miren, estas de acá a la izquierda son unidades típicamente mucosas. Y las de acá, donde está la flecha naranja, son típicamente seromucosas. Seromucosas. Ahora, hasta ahí ya son expertos en tejido epitelial de revestimiento y tejido epitelial glandular exocrino. Fácil. No son más de 50 hojas en el libro, así que. Lectura bonita, ya saben. Tenemos algunas cosas en el área de las endocrinas como para que se llegue el veneno del tema. Primero, ¿qué características generales tienen las glándulas endocrinas? Ya dijimos la primera. No tienen conductos secretorios. Carecen de conductos secretores. Segundo, liberan directamente hacia la sangre y a la linfa los productos de su secreción. De hecho, ¿cómo se llama su producto de secreción? Hormona. Todo lo que produce una glándula endocrina se llama hormona. Y de hecho, en las glándulas exocrinas o es proteína o es agua, no hay más. En cambio, las hormonas tienen naturaleza química variada. Pueden ser cadenas de aminoácidos, proteínas, pueden ser lípidos, como las hormonas sexuales. Tienen una naturaleza aminas, como la adrenalina. Tienen una naturaleza química muy variada, las hormonas, ¿no? Y sus células se agrupan de manera exótica, o en mancha, o acúmulos, cordones, o forman folículos, ¿no? Eso veremos al final del curso en endocrino. Y lo otro es que como va hacia la sangre, las glándulas tienen mucha sangre, o sea, muchos vasos sanguíneos. Tú te cortas el tiroides y mueres desangrado. Te das un corte pequeñito de 2 centímetros, acá y te mueres. De hecho, a veces cuando uno pone el estetoscopio en la tiroides, uno puede escuchar latidos de corazón ahí. Porque tiene mucha irrigación sanguínea, demasiado. Eso es típico del hipertiroideo. Por ejemplo, tú escuchas el latido cardíaco en la glándula, trabaja tanto esa glándula que se escucha. ¿Qué es eso? Un acúmulo de células, ¿no? Ya, es una célula, una glándula endocrina. ¿Qué es eso? Folículos. Un folículo es una estructura que contiene un líquido folicular en el centro. Se rodea de un epitelio, en este caso simple cúbico. ¿Qué es eso? Cordones. Estamos hablando de endocrino, es otro lenguaje. Acúmulos, folículos o cordones.
Cuando yo estudié procedimientos de enfermería, era un curso chévere porque era la primera vez que íbamos al hospital y lo hacíamos en tercer ciclo, creo. Entonces íbamos con nuestro uniforme ridículo, cargando un maletincito porque nos eran enfermeras antiguas, esos maletines así negros, con estetoscopio, a tomar presiones, poner termómetros y a poner tratamientos a los pacientes. Nos dejaban en esa época porque había poco personal en el hospital. Luego la cosa evolucionó y ya no íbamos al hospital porque había muchos estudiantes de medicina en el hospital. Entonces practicamos entre nosotros. Nos tomamos la presión, la temperatura, afortunadamente solo en la boca y la axila. Nunca nos tomamos temperatura rectal. Pero luego practicamos entre nosotros intravenosas, intramusculares, endémicas, intradémicas. Entonces era como que, a ver, parejas. Nosotros, ya. Clavas a uno, el otro te clava a ti. ¿No? Y tenías que tener un récord. Tú me das. Practicabas y luego ya, ¿qué voy a decir? Intramusculares. Yo sé poner inyección. Vitaminas, ¿no? Para ponerse vitaminas endovenosas, vitaminas. Aprendimos. Pero luego, eso lo hacemos en un solo semestre, ahí nunca más ponemos inyecciones hasta que somos médicos. Y ahí hay un problema, porque el médico no pone inyecciones, es una competencia de la enfermera. Entonces tú le indicas, ponga intramuscular, y la enfermera tiene que ponerla. Pero eso es en la práctica, clínica. Pero si viene tu hermano y te dice, oh, tengo que ponerme esta penicilina, ponme la pena. Tú que no sabes, tienes que ponerla. Y eso no es lo peor es que cuando la enfermera no puede. Cuando la enfermera no puede canalizar una vía, dice al médico, doctor, ¿saben que el paciente está tan chocado que no puedo ponerle la vía? ¿Qué haces? Pero hay que pensar en nosotros para Sabemos menos de poner una endovenosa de ese tipo, pero sabemos más de anatomía. Entonces lo que hacemos los médicos en esa situación es charquear. Agarran la aguja y sacan mierda. Porque tenemos el valor, primero tenemos el valor para meter la aguja sin problema. Y segundo, porque sabemos que por ahí pasa una vena. Porque hemos hecho anatomía tanto que sabemos que está la safena, ¿no? O abajo el cuello. El médico pone bien endovenosa en cuello, en ingle, y no se hace problema. La enfermera no puede, porque para ella poner una endovenosa en la ingle significa un hematoma. Porque no va a tener la técnica. Para el médico significa saber la vida del paciente. Entonces es como que ahí la seguridad va a otro level, ¿no? Estudio anatomía por eso. Chicos, hoy hemos hecho todo tejido epitelial, estoy con una clase de adelanto. Creo que la próxima semana todavía voy a hacer clase con ustedes porque yo viajo el 19. Y si podemos adelantar una más, me voy tranquilo. Nos quedamos acá. Gracias.